¿Qué tal amigos de NetTrainers? Estamos haciendo algunos laboratorios en EVE-NG con el firewall de Huawei USG 6000B, la versión virtual, ¿cierto? Que la tenemos acá. Entonces por ahí ya hemos hecho otros videos en donde vemos algunas configuraciones básicas. En este caso queremos ver la configuración para dar acceso desde el exterior a un servidor interno. Acá nosotros tenemos una estación que es un Windows que supuestamente estaría en Internet, en alguna dirección cualquiera, ¿no es cierto?, conectado a la Internet desde un lugar remoto. Y entonces tenemos que entrar en nuestro firewall hacia un servidor que tenemos acá, un Red Hat, que está conectado a este switch de data center y a su vez a un switch de core acá de la organización. Entonces, básicamente acá tenemos nuestro sistema Huawei USG 6000B, ¿cierto? Entonces, básicamente para poder hacer el mapeo que se denomina, básicamente es bastante simple. Nos vamos a Policy, ¿cierto? Policy, y en Policy básicamente dentro de lo que es la parte del NAT Policy tenemos esta opción que es el Server Mapping. Acá en Server Mapping creamos este mapeo, ¿cierto? Mapeo servidor, que básicamente lo que hacemos es hacer el mapeo, la asociación entre la IP pública que le vamos a dar al servidor y la IP privada. En nuestro caso, nosotros vamos a asignar esa IP pública al server. Estamos suponiendo que tenemos una IP, entre comillas, dedicada para darle a ese servidor. No es la IP de la puerta del firewall, sino que en nuestro caso tenemos acá un bloque que es el 202.168.143.144/29. Entonces tenemos un pool de IPs públicas de las cuales vamos a utilizar esta que es la 202.168.143.148, y nuestro servidor tiene la IP privada 10.240.20.10. Entonces acá simplemente hacemos el mapeo entre la IP. No tenemos para qué especificar puertos porque la parte de los puertos la vamos a restringir en la política de ingreso. Acá simplemente hacemos la asociación entre las IP. ¿Ya? Ahora, si tuviéramos que hacer un port forwarding, que en el fondo es con una misma IP a dar acceso a varios servidores internos, ahí sí tendríamos que preocuparnos de los puertos, pero no en este momento. Entonces hacemos ese mapeo. Básicamente los clientes van a venir desde la zona Untrust. Una vez que tenemos ese mapeo, acá incluso nosotros podemos, para probar si es que es accesible, digamos, hay una opción que dice Diagnose, que básicamente es como para ver si está como accesible el servicio básicamente o el servidor. Ese 10B240.20.10, en este caso el que nos dice Connected, ¿ya? Cuando está de alguna forma accesible, el sistema muestra Connected, y una vez que tenemos eso nos vamos a la Security Policy y aquí creamos una política que se llama acceso a servidores. Nosotros le pusimos ese nombre. Entonces básicamente antes de eso, antes de crear esta política, básicamente lo que tenemos que, en algún momento vamos a tener que llamar a la IP privada del servidor, la IP privada, y nosotros la creamos en los objects. Acá en Object Address, un objeto de tipo address, ¿cierto? Acá tenemos la IP privada del servidor, que es la 10.240.20.10. ¿Okay? Solamente es la IP privada, nada más. No implica, no tener ninguna otra configuración especial, ¿cierto? Es la IP privada del servidor, como es una sola IP, va con máscara 32. Entonces cuando ya la tenemos definida, ahora sí nos vamos a la política, en la parte de los accesos a servidores. Entonces simplemente de la zona Untrust, porque es para usuarios que vienen desde fuera, ¿cierto?, hasta la zona Trust. Nosotros el servidor lo tenemos en una zona Trust. Si fuera una DMZ u otra zona, hay que especificar cuál. La dirección de origen, any, porque esto viene en internet, pero el destination es la IP privada del servidor. Ya, o sea, apuntamos a la IP, digamos, pre-NAT, digamos, o sea, básicamente la IP privada, ¿no? Nateo, pensando nateo desde adentro hacia afuera,
o sea, en el fondo la IP privada, es como a la manera de los firewall Cisco, ya está muy de ese estilo. No se llama acá al mapeo como se hace en los Fortinet, no, para nada. Es como un poco la manera de Cisco, como se hacía en los ASA y como se hace hoy en día en los Firepower. Llamamos o sea, estamos suponiendo que como que el mapeo ya se pasó por esta etapa, ya se pasó por el mapeo, entonces simplemente estamos dejando entrar a la IP privada del servidor y en este caso al grupo de servicios, los services group que ya habíamos creado en otra anterioridad, donde estamos apuntando al servicio HTTP y SSH, que son los dos servicios que en el fondo queremos tener abiertos hacia el mundo exterior, en nuestro caso. ¿Ya? Entonces, vamos acá a después application, any, eso lo dejamos simplemente, permit, ¿no es cierto? Lo otro que registre los logs, los matching logs, eso siempre se recomienda tenerlo activado. Listo, con eso ya tenemos la política y el mapping, ¿cierto? El mapeo. Opcionalmente, básicamente Huawei en algunas guías y todo recomienda, aparte de eso, crear una ruta estática que en el fondo esto es para impedir básicamente que los usuarios que son internos que supuestamente van a llegar al servidor a través de una IP privada intenten llegar por la pública, para que no puedan llegar por la IP pública y el firewall básicamente depende de cómo esté configurado, pero podría básicamente producirse una especie lo que pasa es que todo depende de cómo están ciertas configuraciones, pero en algunos casos podría producirse una especie de loop, porque básicamente estos paquetes van hacia el firewall con la IP pública, el firewall hace entre comillas, el mapeo, lo reenvía hacia el switch, pero el switch lo vuelve a enviar hacia el firewall, porque para el switch está en la internet, ¿cierto? Entonces, está en una dirección pública, entonces se puede producir un mapeo ahí, entonces, o sea, un loop que se denomina, pero depende de que coincidan varias como configuraciones para que pueda pasar eso. Entonces, para evitar ese tema, es que Huawei recomienda crear fundamentalmente una ruta estática que sea hacia esa IP pública. Esta ruta estática solamente obviamente la van a experimentar los usuarios internos. Se hace una ruta estática hacia la IP, aquí se ve como ensombrecido en realidad, pero hacia esa IP voy a, acá la voy a, esta está con un, digamos, está con una configuración antigua, la voy a actualizar a la IP que tenemos en este momento del servidor. La voy a dejar bien. Voy a borrarla mejor para hacerla de nuevo. Entonces esta IP yo la voy a borrar acá. Lo que básicamente, para que vean, lo que recomienda Huawei es para evitar que se produzca ese loop. Entonces es simplemente crear una ruta estática a la IP pública del server, que es la 1.48, ¿cierto? Y para que se descarten esos paquetes, para que no se produzca el bucle, la interfaz de salida se pone la null 0. Ahí sí. La interfaz de salida se pone la null 0. Perdón. Acá está. Me está. Como es una ruta estática hacia un host, entonces me falta el /32. Ahí sí. Entonces eso es lo que se recomienda para que no se produzca ese loop de
ese bucle, ¿no es cierto?, de paquetes que en ciertas circunstancias podría suceder. Básicamente, para probar esto, simplemente nos vamos a esa estación. Para que ustedes vean acá, voy a sacarla, voy a abrirla nuevamente para que vean que es esta. Ahí estamos entonces en esa estación que es un Windows, un cliente, un host, ¿no es cierto?, que está como en la internet. Entonces simplemente ya la teníamos abierta en la 202.168.1.163.148. Esa es la dirección que el host busca, o sea, la IP pública del servidor, ¿cierto? Estamos refrescando. Y también acá si la copiamos y también lo buscamos un cliente SSH, recuerden que también está disponible, hicimos el servicio para la entrada, digamos, tanto para el servicio HTTP como para el servicio SSH. Entonces, ahí está nuestro server y ahí entonces vamos a ingresar al Red Hat, que es el servidor donde está alojada esa página web. Ahí sí, entonces ahí estamos, fíjense que el 10.240.20.10, que es el equipo Red Hat, ¿ok? Que es este mismo equipo. Entonces, básicamente, desde nuestro firewall, ¿no es cierto? Ahí donde podemos ir a la parte de monitor, ¿cierto? En el policy matching log, para verificar los paquetes que han macheado. Entonces, aquí a las ciertas políticas, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ver acceso servidor y aquí hay un match a esa política. ¿Desde dónde viene? Desde esa estación. 199.100.100.100. ¿Ya? Bueno, esa básicamente es nuestro servidor de nuestro equipo desde acá. Este es desde el equipo que hicimos esa consulta, ¿cierto? Es el 199.100.100.100. Ahí está. ¿Ya? Ahí tenemos entonces el acceso hacia el servidor desde abriendo los puertos necesarios, ¿no es cierto?, para poder acceder desde fuera. ¿Ok? Eso es básicamente lo que les quería mostrar en esta oportunidad.